Dicen que hubo un tiempo en que una sola figura dividía la frontera entre lo humano y lo divino. Un ser que fue visto como Dios creador, como rey sabio y hasta como profeta que prometió regresar. ¿Quién fue realmente Quetzalcóatl, un dios, un hombre, o ambas cosas? El misterio comienza con su nombre, Quetzalcóatl. En náhuatl significa serpiente emplumada. La serpiente, símbolo de la tierra y lo material, las plumas del quetzal, símbolo del cielo, de lo divino. Dos elementos opuestos unidos en una sola figura. Para los pueblos de Mesoamérica no era solo un animal fantástico, sino una metáfora poderosa, la unión del cielo y la tierra, del espíritu y la materia, de lo humano y lo divino. Desde las primeras civilizaciones mesoamericanas, Quetzalcóatl ya ocupaba un lugar central. En Teotihuacán, la gran ciudad que dominó el altiplano siglos antes de los mexicas, se construyó el templo de la serpiente emplumada, adornado con cabezas esculpidas que parecían vigilar a quienes se acercaban. Allí, entre pirámides y calzadas gigantescas, nació la idea de que Quetzalcóatl no era solo un dios local, sino un ser universal, presente en los ciclos del cosmos y en el destino de los hombres. Más tarde, los toltecas lo adoptaron como su dios principal y lo asociaron a un personaje histórico, Ceacatltopiltzin, un rey sacerdote que habría gobernado en Tula alrededor del siglo X. Según las crónicas, este gobernante fue recordado como un líder sabio, contrario a la violencia desmedida, que impulsó las artes, la astronomía y los sacrificios simbólicos en lugar de los humanos. Aunque es difícil separar la historia del mito, la tradición lo recuerda como alguien que buscó transformar a su pueblo y que, tras ser derrotado, partió hacia el oriente, prometiendo volver algún día. Ese es uno de los puntos más intrigantes. ¿Era Quetzalcóatl un dios eterno o un hombre que, tras su muerte y sus acciones, se transformó en mito? Lo cierto es que, en ambos planos, su influencia fue gigantesca. En la cosmovisión mesoamericana, Quetzalcóatl estaba relacionado con la creación misma del mundo. Según una de las leyendas, fue él quien descendió al Mictlán, el inframundo, para recuperar los huesos de los antiguos hombres. Con su propia sangre los revivió, dando origen a la humanidad actual. En este relato, no solo aparece como creador, sino también como aquel que da su vida por los demás. También se le vinculaba con Venus, el lucero del alba. Los sacerdotes observaban con precisión sus movimientos en el cielo, y cada aparición o desaparición del planeta marcaba momentos de importancia ritual y política. Quetzalcóatl, como estrella de la mañana, representaba la dualidad de la muerte y el renacimiento, un ciclo eterno que regía la vida en la tierra. Pero hay otra faceta menos mencionada, Quetzalcóatl como portador del conocimiento. A él se le atribuía haber entregado el maíz a los hombres, haber enseñado a hilar el algodón, inventar el calendario y la escritura. En este sentido, no era un dios lejano y temible, sino una figura cercana, que compartía el saber y la abundancia con la humanidad. En contraste, dentro de la religión mexica, dominada por Huitzilopochtli, dios de la guerra y del sol, Quetzalcóatl representaba otro ideal, el del orden, la sabiduría y el equilibrio. Mientras uno exigía conquistas y batallas, el otro inspiraba calma, reflexión y el poder de la palabra. Esta oposición alimentó la idea de que Quetzalcóatl no solo era un dios, sino también una alternativa política y espiritual en un mundo marcado por la guerra. La historia de Ceacatltopiltzin encaja en esta tensión. Se cuenta que, al intentar limitar los sacrificios humanos y cambiar costumbres religiosas, provocó la ira de sus enemigos. Algunos mitos dicen que fue engañado, otros que fue expulsado. Pero todos coinciden en que se dirigió hacia el oriente, al mar, y que antes de desaparecer pronunció una promesa: algún día volveré. Este detalle no es menor. Porque siglos después, cuando los mexicas vieron llegar por el oriente a los conquistadores españoles, algunos cronistas afirmaron que pensaron en Quetzalcóatl. Aunque los historiadores actuales debaten esta versión, lo cierto es que el mito del regreso influyó en cómo se interpretaron los acontecimientos que marcaron el final del Imperio Mexica. Quetzalcóatl, entonces, no fue solo un dios con rostro de serpiente emplumada. Fue creador de hombres, dios del conocimiento, estrella de la mañana, rey sabio y profeta que prometió volver. Su misterio no radica solo en lo que fue, sino en cómo cada generación lo reinterpretó, los teotihuacanos como deidad cósmica, los toltecas como rey reformador, los mexicas como dios ancestral ligado al destino de su imperio. Y aquí aparece la gran pregunta que aún resuena: ¿era Quetzalcóatl un dios eterno,
un hombre convertido en mito o un profeta que dejó una huella en la memoria de los pueblos. Tal vez fue todo eso a la vez. Tal vez su grandeza está en haber encarnado la unión de lo humano con lo divino, de lo real con lo simbólico. Hablar de Quetzalcóatl es hablar también de un legado que trascendió fronteras. No fue un dios exclusivo de un pueblo, su figura se extendió desde Teotihuacán y Tula hasta Cholula, la gran ciudad sagrada que llegó a ser considerada el centro de su culto. En esta ciudad, se construyó una pirámide inmensa, la más grande del mundo en volumen, dedicada a la serpiente emplumada. Allí, generación tras generación acudía a rendirle honores, manteniendo vivo un culto que sobrevivió incluso hasta la llegada de los españoles. Lo fascinante es cómo cada cultura adaptó su imagen a sus propios ideales. Para algunos, Quetzalcóatl era un dios creador y portador de vida, para otros, un líder que enseñó la agricultura y la astronomía. En ciertos relatos, se le presentaba como un ser bondadoso y luminoso, en otros, como un personaje que sufría derrotas, engaños y hasta exilios. Esa capacidad de transformarse y de encarnar distintas facetas explica por qué se mantuvo tan vivo en la memoria de los pueblos mesoamericanos. Entre los mexicas, Quetzalcóatl no ocupaba el lugar central que tenía Huitzilopochtli, pero sí representaba un símbolo poderoso. En las escuelas de los nobles, los Calmecac, se enseñaba su historia como ejemplo de sabiduría y rectitud. Para los sacerdotes, era una guía espiritual ligada al calendario, al movimiento de Venus y a los ciclos de la vida y la muerte. Para el pueblo, era el dios que había entregado el maíz, el alimento sagrado que sostenía a toda la sociedad. Sin embargo, su relación con el sacrificio humano es una de las cuestiones más interesantes. Algunas tradiciones lo muestran como alguien que se oponía a esta práctica, sustituyendo la sangre humana por ofrendas simbólicas de mariposas, serpientes o aves preciosas. En contraste, otras versiones narran que sí aceptaba ciertos sacrificios, pero en menor medida que otros dioses. Este debate refleja un contraste entre dos visiones del mundo mesoamericano, una que buscaba la fuerza a través de la guerra y la sangre, y otra que privilegiaba el equilibrio, la fertilidad y el conocimiento. Es precisamente aquí donde aparece su lado más humano. La historia de Ceacatltopiltzin, el gobernante de Tula identificado con Quetzalcóatl, nos muestra a un líder que intentó cambiar costumbres ancestrales. Según los relatos, impulsó reformas religiosas que limitaron los sacrificios humanos y fortalecieron el papel de la sabiduría y las artes en la sociedad tolteca. Su reinado fue recordado como una época de esplendor, pero también de tensiones, porque su visión chocaba con otros sacerdotes y guerreros que defendían las prácticas tradicionales. El desenlace de su historia está envuelto en misterio. Algunos cronistas cuentan que fue engañado con bebidas alcohólicas y cayó en desgracia, otros dicen que fue víctima de intrigas políticas y tuvo que exiliarse. Lo cierto es que dejó su ciudad y se dirigió hacia el oriente. La leyenda asegura que partió hacia el mar y que antes de marcharse prometió volver algún día. Esa promesa alimentó un mito que siglos más tarde tendría un impacto decisivo. Cuando Hernán Cortés y sus hombres desembarcaron en las costas del Golfo de México en 1519, algunos pueblos indígenas relacionaron su llegada con la profecía del regreso de Quetzalcóatl. Si bien los historiadores actuales cuestionan qué tanto influyó esta creencia en la conquista, no cabe duda de que el mito de la serpiente emplumada estaba profundamente arraigado en la mentalidad de la época. Y es que Quetzalcóatl no era solo un dios distante. Era un arquetipo, una figura que unía el cielo y la tierra, lo divino y lo humano. Su carácter dual lo hacía cercano y, al mismo tiempo, sagrado. Para unos era un dios creador, para otros, un rey que vivió y murió, y para muchos más, un símbolo de esperanza en tiempos de incertidumbre. Lo que resulta más intrigante es cómo este mito sobrevivió a la caída de los grandes imperios. Aunque los españoles destruyeron templos y prohibieron los antiguos cultos, la memoria de Quetzalcóatl siguió viva en los relatos, en las tradiciones orales y en la identidad de los pueblos originarios. Incluso hoy, en comunidades indígenas, todavía se habla de él como un símbolo de sabiduría, equilibrio y resistencia cultural. En cada relato, Quetzalcóatl se convierte en un espejo donde se reflejan las aspiraciones y temores de una sociedad. A veces aparece como el héroe civilizador que trae el maíz, otras, como el sabio que intenta guiar a su pueblo hacia una vida más justa, y en ocasiones, como el dios estelar que marca los ciclos de la vida y de la muerte.
Su polifacética figura muestra la riqueza espiritual de Mesoamérica y nos recuerda que los mitos no son simples historias del pasado, sino formas de explicar lo que significa ser humano. El misterio de Quetzalcóatl no se limita a los códices antiguos ni a los relatos de los cronistas. Su presencia sigue viva, porque cada generación ha reinterpretado su figura. Para algunos historiadores modernos, representa la síntesis de varios líderes y creencias, un símbolo creado por la memoria colectiva para explicar el origen de la civilización. Para otros, Quetzalcóatl fue un personaje real cuya historia se transformó en mito con el paso del tiempo. Lo fascinante es que no hay una única versión. Los relatos mexicas hablan de él como Dios creador, responsable de dar forma a los hombres a partir de los huesos de generaciones pasadas. En cambio, las narraciones toltecas lo muestran como un rey sabio que enseñaba artes y ciencias, pero que al final fue expulsado de su ciudad. Esa dualidad, Dios y hombre a la vez, es lo que lo convierte en un enigma que trasciende lo meramente histórico. También es importante entender que Quetzalcóatl no existía de manera aislada. Estaba ligado a ciclos cósmicos, al planeta Venus, a los amaneceres y a los ciclos de destrucción y renacimiento. En las culturas mesoamericanas, nada ocurría por azar, cada fenómeno tenía un sentido en el orden universal. Así, Quetzalcóatl encarnaba la esperanza de que, tras cada caída, era posible un nuevo comienzo. Y quizás por eso su mito fue tan poderoso durante la conquista. Aunque los españoles intentaron borrar los antiguos cultos, no lograron destruir del todo la memoria de la serpiente emplumada. Al contrario, su figura se fusionó con elementos del cristianismo, y algunos lo llegaron a comparar con profetas o santos, como si se tratara de un puente entre dos mundos en conflicto. Hoy en día, Quetzalcóatl sigue siendo un símbolo de identidad. Se encuentra en murales, esculturas, danzas y celebraciones populares. En comunidades indígenas, su nombre aún se invoca como representación de sabiduría y equilibrio. Para muchos, es un recordatorio de que el conocimiento y la armonía con la naturaleza son valores que trascienden el tiempo. Más allá de su carácter divino o humano, Quetzalcóatl nos invita a reflexionar sobre algo universal, la lucha constante entre la ambición y la sabiduría, entre la destrucción y la creación, entre la oscuridad y la luz. Su historia, cargada de misterios, exilios y promesas de regreso, nos habla de la fragilidad del poder y de la esperanza de redención. Tal vez nunca sepamos con certeza quién fue Quetzalcóatl en su origen. ¿Un Dios creador? ¿Un rey sabio? ¿Un profeta que quiso transformar a su pueblo? Lo único seguro es que su legado no se ha extinguido. Sigue vivo en la memoria, en el arte, en los mitos que aún hoy resuenan. Y mientras se siga hablando de él, la serpiente emplumada continuará extendiendo sus alas sobre el tiempo, recordándonos que los mitos no son solo pasado, son también un reflejo del presente y una inspiración para el futuro.